Hablemos de esa función, de cómo Estados Unidos utilizó a Israel en vez de que Israel utilizara a Estados Unidos, o de lo que ya sabes algunos llaman SOC, el gobierno ocupado por los sionistas, que sí. Así que hablemos de esa otra dirección. Sí, y creo que es importante señalar, no voy a decir esa famosa frase de dos cosas pueden ser ciertas a la vez, pero creo que es importante señalar que pueden estar ocurriendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, Israel cumple de nuevo una función importante como una especie de fuerza militar, un puesto avanzado del militarismo para el imperialismo estadounidense. Y por otro, Israel mismo, como proyecto colonial de asentamiento, se beneficia mucho de ciertas debilidades del gobierno y de la sociedad estadounidenses y también las explota, y así sucesivamente. No solo allí, sino incluso en Europa, ¿no? Esas cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. No tienen por qué estar separadas ni ser mutuamente excluyentes. Pero una cosa que vemos cuando analizamos la relación entre Estados Unidos e Israel, especialmente a partir de los años 50, es que Estados Unidos veía a Israel, como digo en el video, no como un aliado ni como un igual. Porque aliado sugiere que existe algún grado de beneficio mutuo en condiciones de igualdad, como si estuviéramos en el mismo. Y no era así como Estados Unidos había visto tradicionalmente a Israel. En cambio, especialmente en los años 50, lo veía como un activo geopolítico necesario que podía utilizar para contrarrestar lo que percibía como un nacionalismo árabe kriegerske, que se estaba inclinando claramente hacia la Unión Soviética. Y así, a lo largo de los años 50, 60, 70 y 80 especialmente, vemos que Israel se convierte en una herramienta de influencia estadounidense en la región, para asegurar las rutas marítimas, para contrarrestar la influencia soviética y para combatir la influencia y la expansión del nacionalismo árabe, que por supuesto, una vez más, estaba realmente haciendo frente a la influencia europeo-estadounidense y acercándose a la Unión Soviética. Y esto ocurre una y otra vez. Y ya sabes, en la serie, y también quiero hablar de la serie, entro realmente en profundidad en estos episodios, en esos grandes momentos de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y bueno, la importancia de pensar esta relación fuera del lobby, ¿no? Fuera del lobby pro-israelí. Esas cosas pueden existir. Por supuesto, no estoy negando ni restando importancia a su relevancia y su centralidad. Pero vemos que AIPAC, por ejemplo, solo empieza a hacerse tan grande y tan poderosa como lo es a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando tienes en el poder al sionista cristiano Ronald Reagan. Aumenta el sionismo cristiano. Y por supuesto, AIPAC cuenta med paut evernt tristreiken en mis keres nestunijus, no sinus estadounidenses. Son los evangélicos cristianos estadounidenses. Pero esa relación solo empieza a fomentarse a finales de los años 70 y principios de los 80. Y luego, ya sabes, hacia finales de los 80 y en los 90 es cuando también empieza AIPAC. Así que AIPAC, el lobby pro-israelí, no basta para entender esta relación. Por eso cuando hablamos de lo que está ocurriendo ahora mismo, de esta mayor integración de los ejércitos estadounidense e israelí, tenemos que como siempre es una especie de vasallo de los intereses de Estados Unidos. Y eso se remonta a cuando Israel apoyaba, por ejemplo, a Sudáfrica y al régimen del apartheid. Lo apoyaba porque tanto Sudáfrica como Israel no solo veían similitudes en cuestiones como, obviamente, el sistema del apartheid y el gobierno sobre poblaciones mayoritarias que, según ellos, no tenían derecho a vivir en esa tierra ni merecían derechos humanos básicos. También se veían a sí mismos como protectores del modo de vida euroamericano en esas zonas frente a la influencia soviética. Y por eso también pudieron, en cierta manera, unirse. Y Estados Unidos consideraba a ambos, por supuesto, a la Sudáfrica del apartheid e Israel, en aquel momento,
necesarios en esa lucha. Incluso hoy, cuando vemos, ya sabes, ese fantástico informe que presentó Francesca Albanese, quizá fue hace un año, hace unos meses, he perdido la noción del tiempo, en el que analiza el negocio del genocidio, la economía del genocidio, ¿no? Habla de cómo la bolsa de Tel Aviv subió un 179% después del 7 de octubre. Y cuando lo desglosamos aún más, gran parte tiene que ver con tecnología y armamento. Así que Israel se ha convertido en un enorme centro de actividad. Y Anthony Lowenstein escribió un libro fantástico sobre esto, que creo que todo el mundo debería leer, porque realmente va al núcleo de cómo funciona Israel, especialmente durante los años 2000, aunque también un poco antes, pero sobre todo durante los años 2000, como una especie de laboratorio para investigar, desarrollar y, como dicen ellos, probar en combate contra los palestinos armas y tecnología de vigilancia. Porque lo que tiene Israel es algo que casi ningún otro país tiene, una enorme población cautiva que está ocupada. Y Israel necesita, entre comillas, ya sabe, aplicar formas de control social sobre ella. Y Estados Unidos tiene, claro, poblaciones cautivas, pero están en nuestro sistema penitenciario. Así que este es un tipo distinto de, ya sabe, crear una arquitectura de encarcelamiento y utilizarla contra inmigrantes y migrantes y así sucesivamente. Pero se beneficia, igual que tantos otros países, de que Israel pruebe estas prácticas en condiciones reales. Esa es literalmente la terminología que utilizan ellos, sus fabricantes de armas y sus contratistas de defensa para vender su producto. Y por eso Israel resulta tan lucrativo para tantos países. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de los acuerdos de Abraham, yo siempre digo, y también lo dicen otras personas, así que no es necesariamente una idea novedosa, que tenemos que ver los acuerdos de Abraham no solo como acuerdos de normalización, sino como acuerdos de armamento. Porque lo que nos muestran es que Israel se utiliza como un medio, de nuevo como un vehículo, para expandir las armas por la región. Y esas armas se usan después contra poblaciones consideradas una amenaza. Signifique eso lo que signifique, ¿verdad? Y también está el Laboratorio de Palestina, o Laboratory, como diría Anthony, porque Anthony es australiano. Hay otro libro estupendo titulado La pacificación de Palestina, es de Jeff Halper, que sepamos no tenemos ningún parentesco, pero habla de cómo Israel vende su tecnología. Quiero decir, obviamente la aplica a los palestinos, pero también la vende en el extranjero y de cómo crea ese mercado, y por eso muchos países tienen miedo de enfrentarse a ello, incluso países de los que uno pensaría que lo harían. Sí, entonces, ¿hay algún momento concreto que quieras destacar y que no hayas mencionado ya? Por cierto, tengo muchas ganas de ver la serie. Quiero decir, en la serie hubo momentos. Bueno, usted ha dicho algo sobre sí. Quiero decir, cualquiera de las dos cosas, sí. Y ha dicho sobre los momentos, supongo, en la relación entre Estados Unidos e Israel. Y para mí hay muchos momentos interesantes. Pero quiero decir, 2016, el memorando de entendimiento es absolutamente crucial bajo Barack Obama. Y también, como sabemos, ¿quién era el vicepresidente de Barack Obama? El más pro-israelí, probablemente alguien que llegaría a ser el presidente más pro-israelí de la historia de Estados Unidos. Aunque, por supuesto, a Donald Trump también le encantaría probablemente asumir ese título. Pero quiero decir, ese es un momento realmente importante. Para mí, el más importante, diría, está ocurriendo ahora mismo. Este ha sido un momento decisivo durante los últimos 3 años, desde el inicio del genocidio en Gaza y Cisjordania, pero también con la expansión de la guerra hacia el sur del Líbano, Irán y, por supuesto, Yemen. Este momento era de todo o nada. Realmente lo era. Y espero que más estadounidenses se den cuenta también de esto. Este era el momento de ver si Estados Unidos iba a decir, ¿sabéis qué? Puede que esta inversión ya haya llegado hasta donde podía llegar. Pero está claro que no es eso lo que ha ocurrido.
Así que creo que vamos a ver esta integración, que probablemente saldrá adelante. En general, me sorprendería que no fuera así. Y creo que muchos demócratas también habrían votado a favor, por cierto, si además hubiera habido un presidente demócrata en el cargo. Creo que habría sido así. Pero creo que este momento y la mayor integración que vamos a ver van a definir los próximos 10 años. ¿Cómo será este país y qué hará tanto dentro de sus fronteras como en el extranjero? Creo que lo que hemos visto es que, ya sabes, la gente habla de que la tecnología israelí es aterradora, y lo es. La tecnología israelí es absolutamente aterradora, por lo que están desarrollando, en lo que están trabajando, las cosas que han usado contra los palestinos. Tengo un episodio entero dedicado a analizar la tecnología de vigilancia, cómo se utiliza, y también cómo, durante administraciones estadounidenses, incluida la administración Biden, parte de esa tecnología se ha comprado e integrado en nuestras instituciones aquí, y probablemente se use aún más contra la población estadounidense bajo la administración Trump o bajo quien venga después. Ya sabes, todo eso da miedo y tenemos que estar preparados para ello. Y una parte de mí también está como algo preocupada de que nos hayamos vuelto tan complacientes. Y no lo digo en plan de regañar a nadie, me incluyo en esto. Nos hemos vuelto tan complacientes con la vigilancia porque, ya sabes, después de las filtraciones de Snowden, quiero decir, eso era impensable. Cuando ocurrió, todos nos volvimos locos. En plan, ¿qué está pasando? Pero luego, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó, verdad? Y hemos visto que la vigilancia y el uso de nuestros datos no han hecho más que empeorar. Estoy segura de que has oído hablar de las cámaras de Flock, ¿no? Por todo el país. Ahora la gente las está destruyendo físicamente, lo cual me parece increíble. Pero la vigilancia ya es una parte integrada no solo de nuestra vida cotidiana, sino de nuestra vida a cada hora. Y ahora que aceptamos abiertamente una mayor integración de tecnología israelí en nuestro ejército aquí, ¿qué significa eso también para la vigilancia interna? Porque sabemos que eso nunca se queda allí. Es una parte muy intrincada de lo que ocurre aquí. Por ejemplo, si miramos a 2023, la patrulla fronteriza y de aduanas firmó un contrato, fue en 2022 o 2023, con Elbit Systems para construir torres de vigilancia y todo eso a lo largo de la frontera. Estas cosas nunca se quedan solo allí. Siempre acaban trasladándose aquí, a la policía, para reprimir la disidencia y controlar a las poblaciones de aquí. Y sí da miedo. Si los ejércitos estadounidense e israelí van a integrarse para seguir desarrollando tecnologías, que por supuesto no son solo tecnologías en abstracto, sino tecnologías armamentísticas o de vigilancia, esas cosas también acabarán en manos de los departamentos de policía, ¿no? Y sabemos que están súper militarizados. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la importancia de esto? Creo que es muy importante lo que estás señalando. No es tan drástico como la gente está diciendo. Pero, ¿qué hay de nuevo en esta NDAA? Y sí, creo que lo nuevo tiene que ver también con las tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Y también con el nivel de, no creo que debamos estar de nuevo ese enfoque según el cual simplemente estamos dando más ayuda a Israel. No es así. Lo que hay es una integración más profunda en tecnología militar y en la industria de defensa. Eso es lo que está pasando. Y creo que lo hace especialmente preocupante en este momento es el carácter extremadamente belicista de la administración actual, ¿no? Quiero decir, la administración anterior también era belicista. Que no se me malinterprete, ¿vale? Pero sí, esta es la dirección que el gobierno de Estados Unidos sigue tomando, una línea belicista tanto en el extranjero como dentro del país. Claro, lo que está ocurriendo en estos centros de detención son campos de concentración para personas indocumentadas, para niños, ¿verdad? Eso es lo aterrador.
Es decir, cómo se utilizará todo esto, teniendo en cuenta también la impunidad que se ha concedido a tantas fuerzas estatales sobre lo que pueden hacer dentro de estas fronteras, ya sea la policía o el ICE.